Ok, continuamos. Aquí me tomé la libertad ya de escribir el ángulo que estamos trabajando. Aquí está nuestro triángulo y aparte ya escribí cuánto vale el ángulo. Solamente para utilizar, porque puedo utilizar la ley de senos. Para utilizar la ley de cosenos, vamos a utilizarla y vamos a usarla para que vean cómo funciona. Y entonces habremos encontrado el ángulo, el lado C. La ley de cosenos dice que C cuadrado... En redes sociales, pero además también he subido un TikTok con la... Perdón, el C cuadrado debe de ser igual a B cuadrado más A cuadrado menos 2 veces AB por el coseno de C. Sin embargo, yo ya conozco todos los datos que me pide esta fórmula. Ya conozco cuánto vale A, conozco cuánto vale B, conozco cuánto vale el ángulo C, que era el último que me faltaba. Entonces, con esto ya yo puedo calcular cuánto vale C. Sin embargo, alguien que me diga, por favor, ¿qué debo de hacer antes a esta operación para que yo conozca el lado C? ¿Qué debería de hacer? Raíz para despejar la C, ¿no? Ok, como tengo una raíz, gracias señorita, como tengo una raíz, aquí en C cuadrada lo que debo de hacer es sacarle raíz a todo, y entonces si yo le calculo raíz a todo, me va a quedar que C va a ser igual a la raíz cuadrada de B cuadrado más A cuadrada menos 2 veces AB por el coseno de C. Entonces, por favor, sustituyan ya los datos, ya los tienen ahí, ya saben cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale el ángulo C. Y díganme cuánto les da el valor ya calculado del lado C, por favor. ¿Cuánto les da? Brian, ¿cuánto te da Brian? Brian. Ya lo tengo yo, profe. Aquí, profe. A ver, Brian, porfa, ¿cuánto te da? Estoy haciendo La el vaciado operación. de Ok, datos. te espero tantito, no te preocupes, hazla con calma. El otro joven que ya lo tiene, por favor, aguante tantito. Vamos a dejar que Brian trabaje sin presiones. ¿Ya, Brian? Ya mero, ya mero. Ok, ok. A ver, lo voy a hacer yo. Deberías de terminar antes que yo lo haga. Ya la tengo yo, profe. Ok, igual, insisto. Me sale ¿Cuánto, Brian? 88.31. ¿Cuánto? 88.31. Ok, ¿alguien más, por favor? A mí me salió 58.40963204. ¿Alguien más? A mí me salió 40, profe. ¿Alguien más? A mí me salió 54.4825. ¿Alguien más? Hay muchos resultados. A mí me salió 58.40. Ok, ¿alguien más? A mí me salió 39.98. Ok, resultado correcto. 58.4096 metros. Ese es el resultado correcto. ¿Por qué? Bueno, les recomiendo de antemano que si tienen una calculadora Casio, de esas que puedes ingresarle un montón de cosas y solucionas sistemas de ecuaciones lineales y la fórmula cuadrática y matrices y números complejos, esa es la calculadora buena que deben de hacer. ¿Por qué? Porque esa, ingresando todo, ya te da el resultado automático. Aquí pues es 10 al cuadrado
más 50 al cuadrado menos 2 veces 10 por 50 y después por 50, ay, que fue 50. Por coseno creo que era 144.2609. 144.2609. Entonces, nosotros tecleando esto, ya podemos, pues nos da automáticamente la solución. Y esta solución es 58.4096. Por ahí debieron de haber tecleado algo mal, por eso no les dio este resultado, chicos. Traten de trabajar con su calculadora para que se habitúen con ella. Si no tienen la calculadora que les digo, pues su calculadora está bien, simplemente que van a tener que trabajar un poco más para llegar al resultado correcto. Bien, ya terminamos este ejercicio. ¿Por qué ya lo terminamos? Porque ya conocemos todos los ángulos y también ya conocemos todos los lados. Y ahí está, así es como se resuelve este ejercicio de triángulos con la ley de senos y con la ley de cosenos. Ahora, nosotros tenemos que tener presente cuándo podemos utilizar o el teorema de Pitágoras o la ley de senos y cosenos. Vamos ya a trabajar, vamos allá a empezar a trabajar con la materia. La clase pasada, bueno, antes, ¿alguien tiene alguna duda? No, bro. Bueno. No, pero creo No. que le podría subir tantito, es que como hablando copiando, de favor. ¿Subir tantito a qué? El- Ya. De favor, es como hablando copiando. ¿Esto? Sí, ahí. Ok. Vicente, acuérdate que no puedo tardarme tanto tiempo en esto. Por eso les paso los links para que Sí, lo... ya. Ya nada más Ok, era ok. un número. Ok, Ya está. va. Bien. La clase pasada les comentaba que existían dos tipos de números. Unos que se podían sumar como las reglas que ustedes conocen y otros que no se podían sumar con las reglas que ustedes conocen. ¿Recuerdan qué números eran? ¿Cómo se llamaban? Escalares, ¿no? Uno se llamaba escalares y los otros ¿cómo se llamaban? Vectorial. Vectoriales. Ajá, perfecto. Unos se llamaban Vectoriales. escalares y otros se llamaban vectoriales. Los vectores, ¿qué característica tenían? Bueno, los vectores... Los vectoriales son los que determinan. ¿Qué característica tenían los vectores? Alguien que me diga, por favor. Alguien que se acuerde. Sentido y magnitud. ¿Perdón, de nuevo? Tiene sentido y magnitud. ¿Qué otra cosa? Y una flecha que apunta a su dirección. Dirección. No. Tiene magnitud y la magnitud es cuánto mide el vector. Tiene ¿Y un ángulo? dirección y la dirección está dada por el ángulo y el sentido está dado por la cabeza de la flecha. Eso es un vector. Entonces yo les dije, cuando yo tengo un vector, por ejemplo, este vector, y lo quiero sumar con este otro vector, que tiene también una magnitud, tiene una dirección y un sentido, no puedo sumarlo como sumo números, sino necesito establecer reglas para sumar este vector. ¿Cuáles son estas reglas que me ayudan a sumar las cantidades vectoriales? Bueno, las reglas son las siguientes. Gráficamente lo voy a hacer para que ustedes vean. El primer vector vamos a llamar el vector A y vamos a llamarlo como vector B. ¿Cómo sumo estos vectores? Bueno, lo que tengo que hacer primero es escribir un sistema de coordenadas que me va a servir como referencia. ¿De dónde voy a empezar a trabajar? Siempre voy a empezar a trabajar en el origen. Aquí es donde voy a trabajar. ¿Y qué es lo que voy a hacer para sumar los vectores? Bueno, primero voy a dibujar el vector A tal cual esté, así por ejemplo, y está a un ángulo de inclinación. Ahí está, ya tengo mi vector A. Ahora, para colocar el siguiente vector, lo que tengo que hacer es en la punta de la flecha, de donde acabé, voy a trazar un nuevo sistema de referencia y a partir de ahí voy a dibujar el otro vector. Sin embargo, el otro vector está apuntando hacia este lado. ¿Están de acuerdo? Apunta hacia este lado y aquí hay un ángulo de inclinación. Y entonces este sería el otro vector. Entonces, ¿cuál sería el resultado de la suma vectorial? Bueno, el resultado de la suma vectorial es
el resultado que tengo yo desde el origen, desde donde empecé a medir hasta donde llegué. Este es el resultado de la suma, este nuevo vector. Por eso les comenté que la suma vectorial no corresponde a lo que nosotros sabemos hacer con números, con escalares. Y este vector, el vector que resulta de la suma de un vector más otro vector, se conoce justamente como vector resultante y se representa con una R. Entonces, cuando nosotros sumamos vectores, así como esto, lo que encontramos es un vector resultante. Tenemos a fuerzas que encontrar un vector. Y este vector también va a tener las tres características. Va a tener una magnitud, va a tener una dirección y va a tener un sentido. Así es como nosotros sumamos vectores. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos más vectores? Más vectores, por ejemplo, que tuviera 4 vectores. Ah, bueno, entonces empiezo a dibujar, tengo un punto de partida, dibujo el primer vector, a lo mejor el primer vector está así. Después, aquí en la punta de la flecha, dibujo el otro vector, a lo mejor el otro vector está por acá. Recuerden, a un ángulo de inclinación, a un ángulo de inclinación. Entonces, el siguiente vector ahora está hacia acá. Recuerden, siempre es inicio del vector con el fin del vector anterior, o fin del vector con el inicio del que sigue. Y finalmente, el último vector está así. El último vector es este vector, que está más grande y también tiene un ángulo, una magnitud y un sentido. Ese ya es toda la operación que tengo que hacer. Entonces, ¿cuál sería el vector resultante? ¿Alguien que me quiera decir cuál sería el vector resultante? Por favor, ve esto. ¿Dónde está la punta del morado? ¿Perdón? ¿Dónde está la dirección del morado? Bueno, ¿Hacia dónde? Hacia arriba. No, hacia arriba. ¿Cómo les comenté aquí en este? ¿De dónde Hacia el tenía sur, que... ¿De dónde hacia la- partía el Sería vector? el punto de inicio Del origen, profesor. Desde el Del origen origen. hasta donde terminaba la cabeza de flecha del vector anterior. Entonces, el vector resultante, en este caso, para esta suma de vectores, es desde el origen hasta donde acaba el vector, el último vector. Y este vector se va a conocer como el vector resultante. Así es como nosotros, así no es como nosotros, así es como se suman los vectores. Ahora, hay muchas maneras o muchos métodos para la suma de vectores. La primera es utilizando las reglas de los triángulos, que es lo primero que les enseñó el día de hoy. Y la segunda se llama descomposición vectorial. Vamos a ver ambas y vamos a empezar con las leyes de los triángulos, porque realmente es la más útil para poder resolver estos problemas. Sin embargo, la descomposición vectorial también es bastante útil cuando tenemos muchos vectores, porque la ley del triángulo solamente me sirve cuando tengo 2 vectores, nada más. Así como aquí. Pero cuando tengo muchos vectores, o sea, por ejemplo, aquí tengo 4, pero puedo tener 1000, la descomposición vectorial es más útil. Entonces vamos a empezar a resolver este tipo de problemas. Primero, quiero que quede claro qué es un vector y qué características tiene. Un vector es un segmento de flecha dirigido que sirve para representar aquellas cantidades conocidas como cantidades vectoriales, es decir, las cantidades que tienen 3 características: magnitud, dirección y sentido. Para eso me sirven los vectores. ¿Cuáles son las cantidades vectoriales? La velocidad, la aceleración, la fuerza, por ejemplo. Esas son cantidades vectoriales. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de cálculo de resultante de fuerzas mediante el método del triángulo, que es el primer método. Vamos a hacer este ejercicio que está por acá. Oh, Chihuahua está bien pequeñito. Vamos a hacerlo grande. Ahí está. Este es el primer ejercicio que vamos a resolver. Ahí me está diciendo que tengo que resolver este ejercicio por el método del triángulo. Bueno, lo que me pide es calcular la fuerza resultante de la aplicación de estas 2 fuerzas en este punto. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, esto que está aquí dibujado, esto que está aquí, lo que estoy encerrando, se conoce como diagrama de cuerpo libre. Así es como se conoce. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas parten del mismo punto. En este caso, todas las fuerzas parten del punto A.
tanto la fuerza Q como la fuerza P. Sin embargo, no vamos a utilizar el diagrama de cuerpo libre para resolver este problema. Eso lo vamos a utilizar en el método posterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tratar de resolver esta suma de fuerzas, porque lo que realmente vamos a hacer es sumar las dos fuerzas y vamos a determinar la resultante. Vamos a determinar cuánto nos da esto. Bien, ¿qué les dije que teníamos que hacer primero? Primero lo que tenemos que hacer es dibujar el primer vector. Vamos a dibujar, por ejemplo, el vector P. El vector P vamos a dibujarlo así. Ahí está el vector P. Este es el vector P. Tiene la cabeza de la flecha y también ya aquí tengo datos. El vector P, ¿cuánto vale? ¿Cuánto mide el vector P? ¿Alguien que me quiera decir? 20, ¿no? No, la dirección 40 newtons. 40 newtons. 40 newtons. es 40, 20 grados. La dirección del vector P es 20 grados. 40. Y la magnitud del vector, ¿cuánto mide? Es 40 newtons. Entonces, 40 este vector tiene una magnitud de 40 newtons. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Al final de la flecha, tengo que dibujar el nuevo vector, pero este nuevo vector ahora se está dirigiendo un poquito más hacia arriba, con un poquito más de inclinación. Este vector que está acá es el vector Q. ¿Alguien que me quiera decir cuál es la magnitud del vector Q? 60 newtons. 60 newtons. Okay, 60. newtons. ¿Y a cuántos grados está con respecto? Recuerden lo que les dije, que todos los ángulos se miden respecto al eje de las X. Y este vector está muy inclinado. ¿A qué dirección está ese vector? Alguien que me quisiera decir, por favor. 5 grados. ¿Cuánto? 45. Perfecto. Este vector con respecto a la horizontal se encuentra a 45 grados. ¿Por qué? Porque es la suma tanto de los 20 como de los 25. Es decir, es todo este ángulo. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí. Ok. ¿Y cuál es el vector resultante? ¿Cuál sería el vector resultante de esta suma de vectores? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo queda? Pues de la punta del rojo Ajá. al Profesor. amarillo, ¿no? Al Profesor, amarillo. ¿Qué pasó? profesor, ¿Qué pasó? habría que poner el plano cartesiano para que podamos saber de dónde parte el origen. Recuerda que el origen es de donde yo empecé. Es de donde yo empezó, de ahí hasta la punta roja, ese es Aquí, Es el nuevo de aquí vector. hasta acá está Resultante. exactamente lo que mencionó su compañero. Este sería el vector resultante. Entonces, este sería R, lo que me piden encontrar. Pero recuerden que cuando yo encuentro vectores resultantes, lo que necesito conocer es la magnitud del vector y también el sentido. Entonces, necesito encontrar tanto la fuerza como el ángulo. Entonces, aquí yo ya puedo empezar a trabajar de una manera muy particular. ¿Por qué de una manera muy particular? Porque aquí voy a valerme de todo lo que yo les enseñé en la clase pasada para poder resolver este ejercicio. Por ejemplo, ¿qué les dije yo de la clase pasada? ¿Cuánto debía de valer un ángulo así, un ángulo que se representa con una línea recta? ¿Cuánto vale? 180 grados. 180 grados. 180, Ajá. sí, Si aquí tengo 45, ¿cuánto vale acá? ¿Cuánto debería de valer? 135. Debería de valer exactamente 135 grados. ¿Qué otra cosa les dije? Les dije que los ángulos alternos internos son ¿qué? Iguales. Son iguales. Entonces también puedo conocer este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? 45 grados. No. ¿Cuánto vale ese ángulo? 135, ¿no? No, este 225. No, este nada más. 20 grados. 20 grados, exactamente. ¿Por qué 20? Lo opuesto de 20, del 40 Porque newtons. acuérdense, les dije, aquí están las dos líneas paralelas que estoy buscando. Este ángulo de acá El de acá está debe de ser opuesto a la igual de a allá. este ángulo de acá. Entonces, chicos, recuerden que lo que les enseñé en la clase pasada se los enseñé por algo. Entonces, aquí Sí. es donde estamos ya utilizando el concepto de lo que vimos. Entonces, todo este ángulo, que es el que me interesa, este ángulo de aquí, ¿cuánto valdría en total? ¿Cuánto valdría? ¿O cuánto vale? 155. 155. Entonces, 255. entonces, el ángulo vale 155 grados. Y ya es todo lo que puedo conocer, porque no puedo conocer cuánto vale este ángulo, no puedo conocer qué es lo que necesito saber. Este ángulo y necesito saber este ángulo. Pero eso no lo puedo yo saber ya.
Entonces, ¿qué debo de hacer aquí? Si se dan cuenta, yo ya tengo 3 datos. Tengo cuánto valen 2 lados de mi triángulo. El primer lado vale 40 y el otro lado vale 60 newtons. Y también sé cuánto vale un ángulo dentro del triángulo. ¿Sí o no? Sí. Ok, voy a borrar lo que no me sirve para no confundirme. ¿Qué no me sirve? No me sirve esto. Tampoco me sirve esto de por acá, ni estas líneas de aquí. Esas líneas son auxiliares. Las pueden hacer ustedes para guiarse, o sea, es válido. Entonces, el ángulo completo vale 155 grados. Ya saben cómo lo sacamos, ya saben cómo obtuvimos ese ángulo. Ahora, tenemos que encontrar la resultante por medio de las... ¿Por qué? ¿Qué tenemos que utilizar? ¿Teorema de Pitágoras o ley de senos y cosenos? Ley de cosenos y senos. ¿Por qué? De senos y cosenos. Porque no todos los lados miden igual, ¿o sí? ¿Cuál era la característica para utilizar el teorema de Que Pitágoras? tenemos 2 lados y un ángulo. Midían igual. Para el teorema de Pitágoras, a fuerza necesitábamos tener un triángulo rectángulo. Recuerden eso, es básico. Y aquí, como no tengo un triángulo rectángulo, entonces a fuerzas necesito utilizar ley de senos y cosenos. ¿Cuáles son los lados que conozco? Bueno, conozco el lado rojo, el lado amarillo, y me hace falta conocer la resultante, la fuerza resultante, que es lo que me pide el problema de hecho. Entonces, vamos a utilizar la ley de cosenos. ¿Por qué la ley de cosenos? Porque la ley de senos, ¿qué me pide a fuerzas conocer? Me pide conocer un ángulo y su lado opuesto. Pero si se dan cuenta, ¿cuál es el ángulo opuesto a 60 newtons? Es este que está por acá y ese no lo conozco. ¿Cuál es el lado opuesto a 40 newtons? El ángulo, perdón. Es este de por acá y no lo conozco. ¿Cuál es el lado opuesto a 155 grados? Es la resultante, pero la resultante tampoco la conozco. Entonces, la ley de senos no me es útil para resolver este problema. Entonces, a fuerzas tenemos que calcular la ley de los cosenos. Pero si se dan cuenta, ya con la ley de los cosenos nos va a salir directamente cuánto vale la resultante. ¿Por qué? Porque la resultante al cuadrado debe de ser igual a los otros 2 lados al cuadrado. Y un lado vale 60 al cuadrado, el otro lado ¿cuánto vale? 40. Menos 2 veces estos 2 lados, 60 por 40, por el coseno de ¿qué? Este ángulo, el ángulo que va aquí, ¿qué característica debe de tener? ¿A quién debe de ser opuesto? A R. A R, exacto, debe de ser opuesto a este lado que estoy calculando. Y eso sí lo conozco. ¿Cuál es el ángulo opuesto a R? ¿Le podemos poner que es beta o alfa? Sí, la letra que tú quieras, puedes ponerlo. Es 155 grados, exactamente. Entonces yo ya conozco todo lo de esta ecuación. Acuérdense, aquí hace rato una señorita comentó, como aquí tengo R al cuadrado, ¿qué necesito hacer para poder calcular la respuesta de esto? Pasar la raíz. La raíz cuadrada. A todo. Entonces, la R o la fuerza resultante, ¿a qué va a ser igual? ¿Podrían hacer esta operación? ¿Para quitarle el cuadrado? Ajá, para quitarle el cuadrado, porque a mí nada más me interesa conocer R, no R cuadrada. Entonces, si hacen la operación, ¿cuánto nos daría este ejercicio, porfa? A 97.7255. A ver, 97.7255 grados. A ver, déjame ver en mi libro para ver si es correcto. El resultado. A mí me sale que a 6.0102. ¿6? Ajá. No, ese definitivamente no es, La respuesta sale 2400. Profe, a mí me sale 97.7255. A mí también, profe, 97.7255. Sí, esa es la respuesta correcta. 20. ¿En qué unidades? Sale esa respuesta. ¿En qué unidades está? Newtons, profe, Ajá, newtons, perfecto. Recuerden que les dije, no importa que en el proceso no escriban las unidades, pero ya cuando escriban el resultado, ahí sí deben de saber de qué unidades están hablando.
Entonces, Ah, ya. newtons. Esta es la respuesta correcta. Recuerden, es necesario que aprendan a utilizar su calculadora para que puedan resolver esta operación. Ahora, ya resolví la primera parte del problema. Ya sé cuánto vale la resultante al sumar los vectores. Pero ¿qué más necesito saber? Necesito saber a qué ángulo está. Y el ángulo debería de ser desde el eje X positivo, o sea, desde acá hasta acá, porque hasta acá está la resultante. Entonces, para saber esto, lo que yo necesito conocer es este ángulo pequeño de por acá. ¿Están de acuerdo? Y a este ángulo vamos a nombrarlo alfa. Necesito conocer alfa. Pero yo ya con el conocimiento que tengo, ya puedo utilizar la ley de senos. ¿Por qué puedo utilizar la ley de senos? Porque ya conozco un lado, la R, su ángulo opuesto, y ya puedo calcular todo lo demás. Entonces vamos a hacerlo. Quedaría, o más bien queda seno de 155 grados, ¿entre qué? Entre 97.7255 newton. Perfecto, 72.55. Eso debe de ser igual a el seno del ángulo que me interesa, que es alfa, ¿sobre qué? 60 newton. Perfecto. A ver, déjame bajar tantito esto. Entre 60. ¿Todos siguen el proceso? ¿Todos saben por qué salió esto? ¿Alguien que no entienda por qué salió esto? ¿Todos bien? No, yo sí. ¿Tú sí? Sí. Ok, entonces sí le entendiste. No, que por qué salió el 60. Ah, porque recuerda que el ángulo que yo estoy manejando debe de estar en pareja con su lado opuesto. Y entonces, Vicente, este ángulo que está aquí es opuesto a este lado, ¿estás de acuerdo? Y este lado vale Sí, cierto, 60 newtons. ¿Ya quedó? Ya. Sí, ya entendí. Perfecto. Gracias. De nada. Entonces ahora lo que me resta hacer es el despeje del seno de alfa. Y recuerden que para hacer esto es cruzado y dividir entre lo que queda. Da 0.2594. A ver, permíteme, vamos a ver, a esperar a tus compañeros. Entre 97.7255 grados. ¿Cuánto dicen que da, chavos? 0.2594. ¿Todos de acuerdo? $0.2594. 0.2594. Ok, y ahora ¿cómo encuentro alfa? ¿Cómo despejo alfa? Seno. Pues sacando el arcoseno. O el seno inverso, la función inversa. ¿Y eso cuánto les da? 25. 14.47. 47 grados. Ok, perfecto. Ahora. Maestro, me midió 15. Es aproximadamente. 15.03. No te preocupes, 14.47, vamos a quedarnos con eso. Entonces yo ya aquí obtuve que la fuerza resultante es esta, y aparte que el ángulo alfa, es decir, este cachito nada más, vale 14.47. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuánto va a Sí. valer? ¿Cuánto va a valer el ángulo completo? Ok, voy a escribir la respuesta, ya la respuesta final. La respuesta final, no fake. La resultante es igual a 97.73 newtons. Estoy redondeando cifras. Y el ángulo es el ángulo que está así, porque el ángulo va así. ¿Cuánto mide el ángulo? El ángulo completo, desde el eje X hasta donde se eleva la resultante. ¿Cuánto? 34.47. 34.47 grados. Y así, en esta notación, como lo acabo de escribir, es como se dan los resultados. Cuando me piden encontrar algún vector, yo necesito indicar la magnitud del vector y aparte necesito indicar la dirección del vector. El sentido del vector, la dirección, es la dirección del vector. O sea, necesito indicar tanto la fuerza como el ángulo al cual esa fuerza está aplicada.
Y ya con esto que acabo de hacer, ya terminé mi problema, porque mi problema original, vamos a recordar que me pedía, el problema original me dice, quiero que encuentres, ay Dios, quiero que encuentres la Las fuerzas de resultante. P y Q. La resultante, determínese su resultante. Y recuerden que cuando hablan de resultante, hacen referencia a una suma de vectores. Entonces, aquí como yo ya calculé tanto el vector resultante como el ángulo al cual debe de estar, la respuesta correcta es esta que está aquí escrita. Entonces, me gustaría que me comentaran si tienen alguna duda. Sí, yo tengo duda de cómo es que salió ese resultado. ¿Cuál? El de 34.47. Ah, acuérdate, Vicente. Aquí. El ángulo alfa, ¿cuánto nos dio? ¿Cuánto vale? El alfa dijo que era, ¿qué? 97, No, el ¿no? alfa. 14 punto ¿qué? 14.47. Ok. Y este alfa nada más es este cachito. ¿Estás de acuerdo? Nada más es este. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Pero yo lo que necesito conocer, Vicente, es cuánto vale desde acá, desde el eje X. Recuérdate que siempre hay que medir desde acá. Si este vale 14.47, pero aparte sé que este vale 20, entonces suma, todo ¿no? completo se debe de sumar, ¿sí o no? Sí. Ah, sí. Entonces, ok, ya 20, entendí. los 20 grados más los 14.47. 34.47. Que es lo que tus compañeros me comentaron que anotara por acá, muy, muy acertadamente. ¿Ya quedó, Vicente? ok. Sí, ya Ok, entendí. ya ven que había Gracias. otra. Sí, de nada, de nada. Entonces, aquí acabamos de resolver este pequeño problema de suma de fuerzas con vectores utilizando esto que acabamos de hacer. Se llama el método del triángulo. ¿Por qué? Porque, pues vaya, utilizamos triángulo y lo que sabemos de ellos para poderlo resolver. Así es como se llama, chicos. Bien, si no tienen alguna duda, ¿tienen o no tienen dudas? No, profe, ya. No, ninguna. ¿Segurísimos? No, profe, pero ahorita no. Ok, bien. ¿Qué otra cosa les quiero comentar? La tarea de esta semana, es decir, la tarea del lunes, junto con los ejercicios que les dejé. No les dejé ejercicios, solamente les comenté que investigaran algo. Y la tarea de hoy, con estos ejercicios que les voy a dejar, lo van a entregar el día viernes, antes de las 11 de la noche. Antes de las 12. Estos son los ejercicios que van a hacer de tarea. Son 3 ejercicios nada más. Profesor. 2.1, 2.2 y 2.3. Esto, lo que tienen que hacer aquí es exactamente lo que hicimos. Determinar la resultante de las fuerzas que aquí se muestran. Aquí en el primer ejercicio, la primera fuerza es esta y la primera fuerza es esta. Entonces, lo que tienen que hacer es pues acomodar los vectores y calcular la resultante. Aquí les dicen que utilicen la ley del paralelogramo, pero esto no lo van a hacer porque esto es sumando, o sea, gráficamente, y entonces no los voy a poner con la regla y la escuadra. Van a utilizar nada más la regla del triángulo, que es lo que ya aprendemos a hacer. En todos los ejercicios nada más van a utilizar la regla del triángulo. Regla del triángulo y nada más la regla del triángulo, ¿de acuerdo? O sea, lo que hicimos el día de hoy. Para el ejercicio 2.3, que está por acá, antes de que ustedes empiecen ¿cuáles son las fuerzas aquí? La primera fuerza es esta fuerza que está acá y la otra fuerza es esta fuerza, la tensión en los cables, esa es la fuerza. Lo que tienen que hacer ustedes es calcular este ángulo y este ángulo, porque este ejercicio no tiene ángulos. Sin embargo, tiene medidas. Esta parte vale 8, esta parte vale 6, esta parte vale 10. Y con lo que yo les di del teorema de Pitágoras, con las relaciones trigonométricas, a ver, voy a escribirlo por acá para que quede quizá un poco más claro. Ok, ahí está. Con las relaciones trigonométricas, chavos, por ejemplo, de este triángulo, porque aquí recuerden, aquí observen ustedes, o sea, esto es muy observativo. Aquí ustedes observen que aquí formó triángulos.
Entonces esto yo lo puedo resolver porque ya aprendí a hacerlo con las leyes trigonométricas. Lo que necesito aquí, por ejemplo, sé que este lado vale 10 y sé que el cateto adyacente pues vale 8. Entonces algo que me involucre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Sé que la tangente me involucra el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y lo que necesito saber es el ángulo. Entonces el ángulo siempre va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esa también es una fórmula que deben de apuntar. Y entonces ya con esta cosa que les acabo de decir, con esta fórmula, ya pueden ustedes calcular tanto este ángulo como este ángulo y ya van a poder realizar la suma de fuerzas como aquí les pido que hagan. ¿Sí quedó más o menos claro? Maestro, ¿de qué libro es ese? ¿Del primero o del segundo que nos envió el año pasado? Pues es el primero, el libro de estática. Pero de hecho ya les envié un libro al grupo, ¿no? Sí. Sí. Ok, ahí vienen profe. estos ejercicios también. El ejercicio que hicimos, ¿Qué página, profe? no sé en qué página está, pero pues es en el capítulo 2. Las primeras páginas del capítulo 2. Ahí está, ahí viene la explicación de todo lo que les di hoy, de suma de fuerzas, viene el ejemplo que hicimos, ahí viene resuelto y luego vienen una serie de ejercicios. Por hoy, solamente por favor, quiero que realicen estos 3. Así como los hicimos, así se hacen. Yo espero que puedan y el viernes nos vemos. Por cierto, ¿el viernes a qué horas? ¿A las 3 o a las 5? A las 3. A las 3. A las 3, profe. ¿No pueden a las 7? No. Sí, a las 7, profe. Profe, A las 3 tengo- no puedo. Yo trabajo. Temprano, a las 3, profe. ¿Seguros? Sí. Ok, entonces se va a quedar a las 3. Sus exámenes van a ser los viernes y van a ser a las 3 y no va a haber prórroga para eso, ¿eh? Entonces, Pero, profe, por decir, Pero, yo pues, en mi caso, a mí no me conviene a las 3 porque se me empalma con otra materia. es que ese ya no es detalle mío, porque pues la hora de la clase es a las 3. Tendrías que decidir a cuál materia entrar. Órale, va. Si es que Ahí está, porque es clase. más importante, porque el profe es bien chido. No seas barbero. Profe, ¿por qué le cambié de para los que materia? trabajamos, Chicos, profe. el viernes, recuerden, el viernes va a haber una clase, vamos a resolver otro ejercicio y este viernes les voy a dejar otros 2 ejercicios que me tienen que entregar ese mismo viernes antes de las 11, que va a ser su primera tarea. Sí, profe. Todos los apuntes que vimos en la clase, más los ejercicios estos, más los apuntes de la clase del viernes, más los otros 2 ejercicios que les voy a dejar. Entonces, jóvenes, en cualquier momento nos va a votar la reunión. Les agradezco mucho, síganse cuidando y nos vemos el viernes. Sí, profe, nos vemos. Profe, gracias. Entonces, ¿todo esto lo vamos a subir el viernes? Sí. ¿Sí? Ah, ok.